Bueno, estamos en el problema número 4. Falta todavía más adelante otros, pero hasta donde lleguemos el día de hoy. Dice, defina 3 propiedades intensivas y 2 extensivas de un sistema de 2.4 kilogramos de aire, aquí voy, a 25 grados Celsius. Un bar de presión y ocupando 2 metros cúbicos. Ok, entonces, si nos vamos en orden, porque eso es lo más importante, ser ordenados, nos menciona que definamos 3 propiedades intensivas y 2 propiedades extensivas. Entonces, para que yo lo pueda definir, primero tengo que recordar que era una propiedad intensiva y que era una propiedad extensiva. Esto lo pueden ver en el video anterior. Bueno, eso lo vimos en la clase anterior, ahora lo pueden ver en el video anterior. Hay que recordar que una propiedad intensiva es una propiedad independiente del tamaño del sistema o de la cantidad de masa o materia del sistema. Y las extensivas son propiedades cuyos valores son dependientes del tamaño del sistema o de la cantidad de masa o materia del sistema. Ok, entonces nos dicen, dame 3 propiedades intensivas que sean independientes del tamaño del sistema y 2 propiedades extensivas que sí dependan del tamaño del sistema. ¿De qué tipo de sistema? Bueno, nuestro sistema es una masa de aire, exactamente 2.34 kilogramos de aire. Ese aire se encuentra a 25 grados Celsius, se encuentra a un bar de presión y esta cantidad de masa de aire ocupa 2 metros cúbicos de espacio, de volumen. Entonces, ¿cómo se lo pueden imaginar? Aquí no lo dibujé, pero nos podemos imaginar, siendo prácticos, vamos a pensar que tenemos un recipiente, vamos a ponerlo por aquí, no se ve. Bueno, aquí lo vamos a hacer un poquito más pequeñito, pero la idea, vamos a poner aquí un recipiente cerrado, vamos a ponerlo cerrado porque pues como tiene aire y nos está diciendo que tiene 2.34 kilogramos de aire, entonces vamos a pensar en un sistema que esté cerrado, es decir, un recipiente que tenga una tapita y ahí está dentro del aire. ¿Cuánto hay de aire? Adentro ahí está el aire, aquí hay 2.34 kilogramos de aire, así es como yo lo puedo imaginar, y ese aire que está contenido aquí está a una temperatura de 25 grados Celsius, ¿sí? Aquí tiene una temperatura de 25 grados Celsius y que también se encuentra a una presión de un bar. Y el volumen que ocupa esa masa de aire es un volumen de 2 metros cúbicos. Así es como yo lo podría ver. Partiendo de la representación, asociado a los términos de lo que ya hablamos de lo que es un sistema. Entonces, todo esto es una representación de mi sistema. Mi sistema en sí es la masa de aire que está contenido en un recipiente. Bueno, eso sería el espacio físico donde está contenido la masa de aire, pero mi sistema en sí es la masa de aire nada más, porque hay que recordar que esto
aunque hablemos de que está contenida en un recipiente, esto no es mi sistema, estos serían las paredes de mi sistema, la frontera de mi sistema. Lo que está dentro, que es únicamente aire, es mi sistema, el aire, no las paredes del recipiente que contiene el aire. La masa de aire es mi sistema, y mi sistema tiene 2.34 kilogramos de aire. Mi sistema está a 25 grados Celsius, mi sistema está a 1 bar de presión y mi sistema ocupa un volumen de 2 metros cúbicos. Bueno, ahí por lo que me estoy dando cuenta, pues me faltó, ¿verdad?, dibujarlo. Tal vez me pasó, se me olvidó, pero pues ya lo hice. Posiblemente más adelante, cuando arregle mis apuntes, ya dibujé el sistema ahora, pero al menos ya di la representación. Ok, y además de las 3 propiedades intensivas y de las 2 propiedades extensivas, también me pide que calcule algo que se llama peso específico y que considere la aceleración gravitacional de 9.65. O sea, me piden 3 propiedades intensivas, 2 extensivas y cálculo del peso específico. O sea, me pide 6 cosas. Entonces, pues sí tenemos mucho trabajo. O sea, sí hay trabajo. Pues vamos a iniciar con la parte de los datos. En orden, datos. Propiedades intensivas, pues es lo que me están pidiendo. No sé, don Francisco. Propiedades extensivas, pues es también lo que me están pidiendo. O sea, no lo sé, pero también puedo considerarlo como parte de mis datos. Lo que me están pidiendo. De un sistema de 2.34 kilogramos de aire, aquí tengo el primer dato numérico. La masa de aire. Tanto. A 25 grados Celsius, otro dato. Temperatura. 25. 1 bar de presión. Otro dato. Presión del aire. 1 bar. Bar es una unidad de medida de presión. Bar. Atmósferas, bar, pascales, kilopascales, milímetros de mercurio, centímetros de agua, pulgadas de mercurio. O sea, todos ellos son unidades de medida de presión. Entonces, bar en termodinámica es una unidad de medida de presión. Entonces, presión del aire, 1 bar. Y ocupando 2 metros cúbicos. Volumen del aire, 2 metros cúbicos. Además, calcule su peso específico. Peso específico, me lo están pidiendo, no sé. Si la aceleración gravitacional local es de 9.65 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración gravitacional, tanto. A ver, ahora, una cosa es lo que yo considere en la descripción de mis datos: masa de aire, temperatura del aire, presión del aire, aceleración gravitacional, etc. Brian, ¿qué observamos? Entre paréntesis, yo manejo una nomenclatura como tal. ¿Por qué manejo una nomenclatura para cada uno de los datos o para cada uno de las incógnitas? Porque de esa manera yo abrevio pues la información. Por ejemplo, masa de aire, de aquí en adelante le voy a llamar M subíndice aire. Temperatura del aire le voy a llamar T aire. Presión del aire, P aire. Y así sucesivamente. Es una manera de
cómo asociar la información, pero más práctico, la nomenclatura. ¿Hay una regla como tal para ponerle la nomenclatura? No, esa nomenclatura tú la puedes proponer pues bajo tu entendimiento, o sea, como bajo tu criterio. Por ejemplo, dice, oiga, profe, yo aquí esto no lo entiendo, porque es como una R. A mí no me gusta. Ok, no te gusta, está bien. ¿A qué te refieres? Al peso específico del aire. Bueno, en algunos libros, porque sí lo he visto, le ponen P, E. Y para ellos es peso por la P y específico por la E. Y le ponen, ¿de qué? Del aire. Entonces, esto que está con amarillo, esto, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto, en términos de nomenclatura, en términos de cómo tú asocias la información, cómo te sientes más cómodo. Lo más asociado a la información de la bibliografía es esto. Pero también hay momentos en que otros autores dicen, no, es que yo me confundo, le voy a poner mejor peso específico. Ah, bueno, está bien. Y le voy a especificar que es del aire. Perfecto. Para ti ese es el peso específico del aire, así es como lo vas a llamar. Perfecto, no pasa nada. Yo te doy una nomenclatura lo más apegado, ¿sí?, a los libros. Por ejemplo, aceleración gravitacional, G, en términos generales es gravedad. Y comúnmente si tú vas a los libros de física, es G, gravedad, normal. Ya llevaron física, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí vieron caída libre. G, gravedad. Oiga, profe, pero no vale 9.65 metros sobre segundo al cuadrado. A mí me enseñaron que es 9.81. Bueno, aquí te está diciendo aceleración gravitacional local. Entonces, significa que esa es la gravedad en un punto específico. Pero si tú no te dan el dato numérico de la gravedad, el valor genérico es 9.81. Si a ti no te dan la gravedad, tú ya supones que es 9.81. Pero si te dan una aceleración gravitacional o la gravedad local de un lugar específico, pues tú lo tomas. No te vas con el genérico, el de 9.81. Tú te vas con el que te están dando, 9.65. ¿Me explico? Sí. Y ustedes dicen, para cerrar esta parte de los datos, oye, profe, es que se me va a olvidar qué es la aceleración gravitacional si le pongo G. Bueno, nunca lo he visto, pero pues le quieren poner a G, aceleración gravitacional. O sea, la nomenclatura puede variar. Que no varíe tanto. O sea, si ya te estoy dando yo unas opciones de temperatura, presión, masa, volumen, etcétera, pues trabaja lo mismo para que no se te olvide, para que ya te vayas familiarizando en su mayoría con esa información. Seguimos. Bueno, planteamiento. Nos están pidiendo 3 propiedades intensivas, o sea, que son independientes del tamaño del sistema. Entonces, aquí aclaramos, dice, las propiedades intensivas son independientes de la magnitud de la masa o tamaño del sistema. Entre ellos se tiene temperatura, presión y volumen específico, etcétera, o sea, otros. Propiedades extensivas, que son dependientes de la masa o del tamaño del sistema. Por ejemplo, volumen, masa, etcétera. Y con esta información que estoy planteando aquí, yo puedo resolver y esto. Ya podría resolver 5 incógnitas, por decir así, de 6 que me están pidiendo. La sexta, ¿cómo la voy a resolver? Aquí está la información, dice, el peso específico depende de la densidad y gravedad. Entonces,
un peso específico de alguna sustancia va a ser igual a la densidad de la sustancia por la aceleración gravitacional, por la gravedad. Cuando la gravedad, al menos en este problema, vale 9.65. Entonces, con esta información, observen, jóvenes, con esta información yo puedo contestar las 5 primeras incógnitas que están asociadas a las propiedades. Y con este último yo puedo resolver lo del peso específico, donde, repito, peso específico de la sustancia es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ahí dice sustancia, profe. Bueno, cuando hablo de sustancia, me manejo a cualquier tipo de sustancia, principalmente fluidos, y fluidos pues puede ser líquidos o gases. Entonces aquí, ¿qué tipo de sustancia se refiere? A ver, aquí ¿qué vendría siendo entonces nuestra sustancia? ¿Cuál sería aquí? Sustancia es muy general, pero nosotros tenemos que hacerlo un poquito más asociado al problema. Entonces, en vez de sustancia para nosotros, ¿cuál sería? ¿Qué sería? El aire. Entonces aquí sería peso específico del aire es igual a la densidad del aire por la gravedad. Bueno, pues vamos a resolver el primer punto. Este es todo el planteamiento, más la representación del dibujo que ya no lo dejé, pero que ya lo hicimos primero, el del recipiente, ¿no? Bueno, dice, operaciones de resultados. Para este caso de estudio, se observan 2 propiedades intensivas que brindan el problema directamente. Me dice que las intensivas pueden ser temperatura y presión y volumen específico. Si yo reviso el problema, dice que tenemos 2 propiedades intensivas, temperatura y presión. Y si es cierto, porque nos dan temperatura del aire, que es la temperatura del sistema, está a 25 grados. Esta es una propiedad que intensiva, porque es independiente del tamaño del sistema. Entonces mi primera respuesta es la temperatura, y vale 25. La siguiente es la presión, también me lo dan, la presión del aire, vale 1 bar. Entonces, yo ya tengo 2 propiedades intensivas de 3 que me están pidiendo. 2, el mismo problema me los dio. Yo solo lo que hice fue venir e identificarlos y decir cuánto vale. Pero me falta una. Una de ellas es el volumen específico. ¿Cómo determino el volumen específico? No me lo dan. Entonces, yo ya tengo 2 propiedades intensivas bien definidas, temperatura y presión, pero me falta una, y una de ellas puede ser el volumen específico. Y si yo encuentro la manera de cómo determinar ese volumen específico, entonces encontraré la tercera propiedad intensiva. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Dice, para determinar la tercera propiedad intensiva, porque ya llevo 2, temperatura y presión, se revisa la información con la que se cuenta, llegando a la conclusión de poder determinar el volumen específico. Bueno, ¿y cómo determina el volumen específico? Dice, volumen específico, que es una V pero cursiva, no es una V normal, es una V cursiva. Es más o menos así. Volumen específico es igual al volumen total, o simplemente volumen, entre la masa total, o simplemente masa. Entonces, volumen específico es igual al volumen entre la masa. Aquí no viene especificado la fórmula
fórmula concreta, pero la vamos a poner. Esto se traduciría así: volumen específico es igual a volumen entre masa. La pregunta es, ¿tenemos volumen? ¿Cuánto vale? ¿Tenemos masa? ¿Cuánto vale? Entonces, lo único que hago es agarrar esta fórmula. Esto viene en los libros, por eso pues, yo lo busqué y dije, bueno, ¿cómo se determina el volumen específico? Agarramos y lo único que tengo que hacer es dividir el volumen entre la masa. Y me tiene que dar esto. A ver, revisen si les da eso, por favor. Chequenlo. ¿Si les da? ¿Sí o no? A ver. Porque tal vez si yo me equivoqué, ¿no? A ver. Francisco, ¿está en su calculadora? ¿Sí le da o no? No solo copien, y primero revisen qué están haciendo, interpreten, tomen nota. Ok, entonces, ¿es correcto? Sí. Ahora, unidades, metros cúbicos entre kilogramos. Yo tengo así, metros cúbicos entre kilogramos. No puedo eliminar, no puedo hacer nada, o sea, las unidades se quedan tal cual. Entonces, 0.8547 metros cúbicos sobre kilogramo. Y de hecho, esa es la unidad de medida de volumen específico. Ustedes así lo pueden encontrar en los libros. Cuando vean las unidades de metro cúbico sobre kilogramo, prácticamente estamos hablando de que ese valor es para un volumen específico. Bueno, entonces, con yo ya cumplí en la definición de tres propiedades intensivas: temperatura, 25 grados Celsius, presión, 1 bar, y volumen específico, 0.8547 metros cúbicos sobre kilogramo. Ya cumplí lo primero. Ahora vamos con las dos propiedades extensivas, que sí dependen del tamaño del sistema. ¿Y quiénes son ellos? El volumen y la masa. ¿Cuánto vale el volumen? 2 metros cúbicos. ¿Cuánto vale la masa? 2.34. Y yo con esto ya respondí el inciso B, por decir así, de dos propiedades extensivas. Ahora, ¿todo lo que me falta? ¿Qué me decía el problema? ¿Qué necesita además de las tres propiedades intensivas y de las dos extensivas? ¿Qué me pide también? ¿Qué me estaba pidiendo? Ya tengo las tres intensivas, ya tengo las dos extensivas. ¿Ya terminé el problema o me falta algo más? Ok, entonces el siguiente paso es calcular el peso específico. Y aquí lo dice: para la determinación del peso específico del aire se procede de la siguiente manera. Yo ya sé que el peso específico de alguna sustancia, principalmente fluidos, gases o líquidos, es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. ¿Dónde? Aquí tengo que ser muy ¿cómo decirlo? Enfocarme a la parte de analizar qué tengo y qué no tengo. O sea, tengo que estar muy concentrado. A ver, yo ya sé que necesito determinar el peso específico. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí donde dice densidad de la sustancia, aquí donde dice peso específico de la sustancia, es peso específico del aire. ¿Estamos de acuerdo? Donde dice que es igual a la densidad de la sustancia, esto es densidad del aire. Y que se va a multiplicar por la gravedad. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno, para continuar hay que revisar la fórmula. En este caso es una fórmula directa, o sea, no va a ser otra cosa. Es una fórmula directa porque tú necesitas peso específico y esta ecuación o esta fórmula está para peso específico, o sea, ya está directo. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es revisar
con qué información cuentas. La pregunta es, te van a pedir la densidad de la sustancia. Pregunta, ¿tú tienes densidad de la sustancia? ¿Tú tienes densidad del aire? No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar la manera de ver si la puedes determinar. Eso es lo que tienes que hacer. Si no, no te va a servir la fórmula. Por mucho que esté directo, no te va a servir si tú no tienes densidad de la sustancia o lo que es densidad del aire. Entonces, tú dices que no lo tienes. Bueno, entonces necesitas buscar la manera de cómo determinarla. Eso es lo primero. Antes de llegar a esto. ¿Tienes gravedad? ¿Cuánto vale? O sea, entonces, de aquí, para determinar la densidad, la parte del peso específico del aire, tienes gravedad, lo único que te faltaría sería la densidad, ¿verdad? Entonces tú tienes que proponer cómo determinar esa densidad. Y entonces tú sabes, bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes, que la densidad de cualquier sustancia, tú la puedes determinar a partir de la masa de esa sustancia y dividirlo entre el volumen de la sustancia. Es decir, para determinar la densidad del aire, tú necesitas dividir la masa del aire entre el volumen del aire. Y aquí te vuelves a preguntar, a ver, yo necesito determinar la densidad del aire. Pregunta, ¿tengo masa de aire? ¿Tengo masa de aire? ¿Cuánto vale? Entonces sí tengo masa de aire. ¿Tengo volumen de aire? ¿Cuánto vale? Entonces, tengo todo lo necesario para sustituir M, V y determinar la densidad del aire. O sea, tengo todo para determinar la densidad del aire, la densidad de la sustancia. Entonces, una vez que yo determine la densidad de la sustancia o del aire, me voy a venir y lo voy a sustituir aquí. Y ya una vez teniendo aquí, lo voy a multiplicar por la gravedad. Y una vez haciendo la multiplicación, pues ¿qué creen? Ya determiné el peso específico del aire. Entonces, antes de determinar el peso específico del aire, necesito determinar la densidad del aire. Entonces, yo vengo, agarro esta ecuación y lo único que hice fue cambiarle el nombre. En vez de ponerle sustancia, le pongo aire. Sustancia, le pongo aire. Yo ya esto ya te lo expliqué. Entonces, lo primero que vas a determinar es el valor de la densidad. Entonces, hay varias formas. ¿Qué hice aquí? Sustituí esta información acá. Pero no te lo voy a complicar, miren. Te lo voy a explicar para que, incluso lo voy a borrar para que no te compliques. Te voy a decir hasta dónde, para que vean. Voy a borrar esto. Que está bien, pero pienso que te voy a confundir. Voy a borrar por el momento. Ahí está. No le hagas caso ahorita a eso. Entonces, sabemos que esto se traduce como esto. A ver, obsérvenlo. ¿Sí o no? En vez de sustancia, lo cambio en términos de aire. O sea, nada más dice eso. Pero para determinar el peso específico del aire, tú necesitas densidad del aire, que se determina así, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? Te la voy a explicar, creo que más sencillo. Vas a determinar primero la densidad del aire. Determínalo. Dime cuánto te va a dar esto. A ver, chequenlo. Obviamente sustituyendo el valor de la masa y el volumen. Ojo aquí, nada más quiero hacer una pequeña aclaración. La masa del aire tiene que estar en unidades de kilogramos. Escuche primero. No. Y el volumen del aire tiene que estar en metros cúbicos. Porque la densidad se da en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, revisen, por favor, que esté en kilogramos la masa y en metros cúbicos el aire. Si así está, nada más sustituyan y determinen cuánto vale esa densidad. Adelante. ¿Cuánto valdría la densidad, joven?
Entonces, a ver, dicen ustedes que la densidad del aire es igual 1 punto. No hay más valores. Necesitamos 4 decimales al menos. Si tienen las 4 decimales, díganme. No, cerrado, 1.17. ¿Seguros? Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ya tenemos la densidad del aire. Entonces, este valor lo vas a sustituir aquí. Y después vas a sustituir la gravedad de 9.65 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, harías esto. Densidad del aire, peso específico del aire, perdón, es igual a 1.17 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9. ¿Qué? Metro segundo al cuadrado. Entonces, hagan esto, por favor, a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da, buenos? O sea, el peso específico del aire es igual a 11.2905. Y aquí viene lo interesante. No se ve. A ver, voy a moverlo tantito. ¿Cómo se van a cambiar los valores? Las unidades, ¿no? Bueno, numéricamente está bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, voy a borrar todo esto. Lo que hice es lo mismo que tengo acá, miren. Solo que el procedimiento puede variar, o sea, no crean que nada más es un solo procedimiento. Aquí hice lo mismo, ¿ya vieron? O sea, nada más metí los valores ahí, como que los sustituí. No separé la información, lo sustituí, lo concentré. Bueno, pero al final nos da esto, ¿no? A ver. Numéricamente nos da 11.2905. Pregunta. Hay que ver cómo se trabajan las unidades. Bueno, lo voy a hacer acá arriba también. Por parte de la densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Por parte de la gravedad es metro sobre segundo al cuadrado. Esto es álgebra. Kilogramos por metro, ¿cuánto me da? Metro cúbico por segundo al cuadrado. Hasta ahí. Y así es como quedaría. Pero yo aquí sé que 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es 1 newton. Aquí lo está diciendo. Entonces yo me doy cuenta que aquí tengo kilogramo, tengo metro y tengo segundo al cuadrado. O sea, prácticamente lo que estoy subrayando es 1 newton. Entonces, ¿qué me va a sobrar? Metro cúbico, ¿no? Entonces me quedaría newton sobre metro cúbico. Y ya. Así es como quedaría. Entonces, numéricamente, 11.2905 y unidades newton sobre metro cúbico. ¿Tienen que hacer la conversión? Bueno, ¿cuándo se debe de hacer o cuándo no se debe de hacer en un ejercicio? Si te lo piden, hay que hacerlo. Si no te lo piden, no lo haces. Aquí el problema no te decía en qué unidades. Entonces, prácticamente tú pudiste haber quedado hasta aquí. Y ya es correcto. No llegar hasta acá. Porque no te estaba diciendo, dame el peso específico en newton sobre metro cúbico. No te lo estaba pidiendo. Eso ya fue un extra. Entonces, como no te lo estaba pidiendo, ¿cómo quedaría realmente entonces las unidades?
Entonces las unidades quedarían kilogramos, no se pueden eliminar. Pero aquí tengo metros y abajo tengo metros. Entonces el metro de arriba se elimina y aquí en vez de metro cúbico quedaría cuadrado, ¿no? Y abajo segundo cuadrado. Entonces, lo bueno sería llegar nomás hasta aquí. Mientras no te diga, hey, dame el peso específico en newton sobre metro cuadrado, metro cúbico. Si no te lo piden, entonces tú nomás tendrás que llegar hasta aquí. Es decir, hasta la eliminación de las unidades que sí se pueda. Si ya no se pueden, pues hasta ahí se quedaría. Tu respuesta correcta sería nada más kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Pero si el problema te dice, no, yo lo quiero en newton sobre metro cúbico, ok, entonces tengo que llegar hasta newton sobre metro cúbico. No era el caso, pero bueno, ya lo hicimos. Dale, jóvenes, hasta aquí este problema.